Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un gusto nuevamente tenerles aquí en un episodio más de Mujeres Determinadas, Conversaciones Extraordinarias. Recuerden, mi nombre es Esmeralda Aguirre y el día de hoy les tengo una invitada súper especial. Ella nos acompaña del Estado de México y nos va a hablar sobre un tema súper importante. La verdad es que a mí me ha llamado la atención ese tema que ella trae, porque luego uno anda haciendo cosas ahí como amateur, pero es bien importante tener un especialista en el tema y alguien que sepa de esto. Ella nos va a hablar de la yoga como un camino para vivir en plenitud. Imagínate, no solamente mantenerte bien física y mentalmente, sino vivir en plenitud. Les voy a presentar con muchísimo gusto el día de hoy a Nonantzin López. Bienvenida, Nonantzin, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por permitirme estar aquí con todas ustedes. Al contrario, de verdad que gracias a ti por aceptar ser parte de estas mujeres que estamos compartiendo con otras mujeres emprendedoras y, ¿por qué no?, con otros hombres que quizás podamos llegar a ellos e influir de manera positiva. Y bueno, cuéntanos, Nonantzin, cuéntanos a quienes nos están viendo, cuéntales quién es Nonantzin para empezar, entrando en calor. Bueno, buenas tardes a todas, buenas noches. Este, bueno, Nonatsin es una mujer que ha estado en una búsqueda constante por buscar su plenitud. ¿Por qué? Porque a lo largo de pues estos años que tengo de vida me he enfrentado a varias situaciones, tanto emocionales como de salud, donde siempre he estado buscando cómo estar mejor, ¿no? Cómo estar mejor anímicamente, cómo estar mejor físicamente. Y en ese camino, pues me encontré con el yoga y fue la herramienta que encontré yo para poder ir liberando todas estas cosas que al diario nos van sucediendo y poder tener una herramienta para poder eh, dicen por ahí, surfear las olas, no del mar, sino de la vida, ¿no? De lograr atravesar diariamente esas olas que se nos van presentando, porque siempre van a haber olas y el chiste es saber cómo atravesarlas o tener herramientas para atravesarlas y salir victoriosos. Qué interesante esto que dices, ¿no, Nancy? Porque es verdad, la vida no es lineal, la vida no es felicidad siempre, ni plenitud siempre, sino que es un camino en el que a lo mejor vamos con estos altibajos y que cada vez debemos de estar más fuertes, como tú lo decías, buscando este bienestar no solamente físico, sino también emocional, ¿no? Entonces eso también requiere de cierta preparación. Y entonces, de ahí llegaste tú a la yoga, pero entonces yo me pregunto, ¿no? Y ustedes también se preguntarán a lo mejor, ¿cómo es que la yoga puede ayudarnos a vivir en esta plenitud que tú has estado en búsqueda? Sí, mira, yo creo que primero habría que ir viendo qué es estar en plenitud, ¿no? Ujú, Entonces, para estar interesante. en plenitud, pues hay muchos factores que te pueden afectar para no alcanzar esa plenitud. Luego a veces dicen la plenitud se alcanza a los 40, a los 50, a los 60 años, o sea, como si la plenitud fuera una cuestión de números y de decir, híjole, me voy a apurar para llegar a tal edad para ya estar en plenitud, ¿no? Y Claro. realmente no, o sea, la plenitud la puedes vivir en cada etapa de tu vida, ¿no? Y es aprender a estar bien, este, o buscar las herramientas para tratar de estar bien físicamente, pero no nada más físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente, ¿no? Estar en el presente, vivir realmente tu presente sin estar pensando en lo que pasó ayer o pasó hace un año o pasó hace 10 y luego estamos ahí atormentándonos nada más con lo que pasó, ¿no? O estamos al revés, ¿no? O sea, estamos yéndonos al futuro y angustiándonos y estresándonos por el futuro, ¿no? Y perdemos de vista lo más valioso que es el presente, ¿no? Y el presente es se llama así porque es un regalo. Cada minuto que estamos viviendo es un regalo que hay que aprender a disfrutarlo y a vivirlo, ¿no? En ese instante. Entonces yo me acuerdo cuando era niña siempre mamá, ya ves, mamá católica y decía, pues es la cruz que me tocó vivir, ¿no? Ya sé.
Y entonces era así como un sufrimiento. Y yo desde niña siempre dije, la cruz que me tocó vivir, dije, no, yo no quiero cargar ninguna cruz, ¿no? O sea, yo siempre pensé que si venimos a la vida, en la persona que creamos, nos mandó para ser felices, para ser plenos, y no para estar diciendo, pues es la cruz que me tocó y resignarnos a esa cruz, ¿no? Entonces, en busca de eso, es como tú puedes, mediante la yoga, buscar esa plenitud, ¿no? ¿Qué es lo que te hace falta para ser pleno? A lo mejor sufres dolores, a lo mejor tienes estrés, angustia, depresión, tu salud no está bien, o tienes sobrepeso y por el sobrepeso te sientes cansada, sin energía. No sé cuál es ese punto que tú dices, me falta esto para ser plena, ¿no? O me falta autoestima o seguridad, o a veces no sabemos ni qué nos gusta, ¿no? No nos conocemos realmente, y a partir de ahí es como nosotros podemos decir esto sí, esto no, poner nuestros límites y ir agarrando seguridad y ir construyendo lo que queremos, ¿no? No conformarnos con lo que tenemos, sí aceptarlo, sí respetar el proceso que estamos viviendo, pero también se vale construir un futuro a donde quieras llegar, ¿no? Y tu futuro puede ser pleno. ¿Y qué necesitas? Ya es cuestión de cada quien que nos hagamos la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para estar pleno? Y el yoga te ayuda precisamente a lograr esto. Wow, qué Que pareciera interesante. una simple práctica de posturas, que la mayoría asocia yoga con posturas. El yoga va mucho más allá que posturas. Okay. Es un camino de vida donde tú puedes encontrar esa plenitud. Suena súper interesante porque entonces es algo que nos va a permitir hacerlo de manera integral. Tú dices, no solamente es para lo físico, sino también abarca lo espiritual y lo emocional. Es un ejercicio sumamente completo, entonces. Y fíjate que yo creo que sí, muchas personas desconocemos esta parte de la yoga, como tú dices, a lo mejor lo asociamos solamente con posturas, con hacer tales o cuales cosas, pero desconocemos como toda la profundidad que puede tener, ¿no? Y entonces, desde este sentido, ¿tú cómo dirías que es como lo óptimo para la práctica en yoga? Y bueno, partiendo de que luego queremos los resultados rápidos regularmente en todo lo que hacemos, ¿no? Como, ¿cómo es primero? Es decir, ¿cómo se practica y cuánto tiempo me lleva a lo mejor obtener estos resultados que yo estoy buscando, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo espiritual? ¿Cómo sería, no, Nancy? Mira, yoga, como bien lo dijiste, es un trabajo integral de la persona. Ujú. Porque yoga, para empezar, lo que significa es unión del cuerpo, de la mente y el espíritu. Eso es lo que es el yoga, la unión de estos tres, ¿no? Y lo que busca el yoga es que estés en plenitud, eh, armonizando y equilibrando estos tres aspectos de tu vida, que es lo que conforma al ser, ¿no? O sea, no nada más eres cuerpo, no nada más eres sentimientos, no nada más eres espíritu, no eres un conjunto de estas tres cosas. Y esto se logra a través, fíjate que yo considero que lo que se trabaja es mucho el amor propio de tu persona. ¿Por qué? Porque en una práctica del yoga, desde el día uno, tú puedes empezar a tener beneficios, ¿no? Con 5 minutos puedes empezar y empezar a tener beneficios. Claro que van siendo graduales y es menor unos beneficios de 5 minutos a una práctica de 15, 20, 1 hora, hasta 2 horas que llega a durar una práctica, dependiendo pues la condición de la persona, la experiencia y todo, ¿no? Y esto que va a depender de que te vayas conociendo, o sea, el yoga se trata mucho de autoobservación, o sea, te vas a observar completamente
cómo te sientes, cómo está tu energía, cómo estás respirando. Luego a veces no sabemos ni cómo nos paramos o cómo nos sentamos, ¿no? Entonces, el yoga se basa mucho en la autoobservación y autopercepción, que te percibas. Y a partir de ahí es donde empieza el autoconocimiento de ti, ¿no? Empezar a ver cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y no nada más en una práctica, o sea, esto se lleva a cada minuto de tu vida, ¿no? Que vayas identificando y esta observación que se va llevando en la práctica, poco a poco la vas escalando a cualquier momento de tu vida, ¿no? Y en esa observación aprendes a conocerte, pero también aprendes a aceptar ese proceso que estás viviendo, ¿no? Aceptar, a respetarlo, porque todos los procesos, sean buenos o malos, nos sirven de crecimiento personal. Todas son experiencias que nos van ayudando para ser mejores, ¿no? Para trascender, para crecer, para evolucionar. Y te observas, te aceptas, te respetas, y luego viene el cuidarte, ¿no? El autocuidado. Y en tu práctica empiezas a fijarte cuáles son tus límites y a respetar esos límites para no agredirte. Eso es amor propio, el cuidar tus límites, el decir hasta aquí. Y eso puede ser en una postura o puede ser en una relación con alguna persona, que digas hasta aquí, ¿no? Ya aquí ya me va a lastimar y entonces ya aquí ya digo no y pongo el límite. No nada más es en tu postura, te digo, eso lo llevas Al después. exterior. Y es que ahorita que te escucho, me viene mucho a la mente esto que dijiste de a veces no sabemos ni cómo nos paramos o cómo nos sentamos, pero la verdad es que luego adoptamos posturas tan incómodas, ¿no? Y tan dañinas para nuestro cuerpo, pero luego nos acostumbramos a ellos, ¿no, Nancy? Y entonces cuando empezamos a corregir es hasta, ah, caray, no sabía que esta era la postura correcta y no sabía que el daño que estaba haciendo y cómo esto me estaba perjudicando. Y entonces, cuando te escucho hablar en esto, es luego también en las relaciones cómo luego normalizamos estas cosas que nos hacen daño y no nos damos cuenta. Entonces, te escucho hablar y corrígeme si me equivoco, la yoga sería también para estar en esta autoobservación, no solo de lo que pasa dentro del yoga, sino de lo que está pasando con mi vida y poder decir, esto ya lo había normalizado y no es lo más correcto ni lo más benéfico para mí, pero ahora ya lo estoy haciendo consciente. ¿Sí me lleva el yoga a un estado de conciencia, no, Nancy? Completamente, completamente. O sea, yo te voy a decir desde mi experiencia, ¿no? Yo llegué al yoga por lesiones muy fuertes en la espalda. Yo a una edad muy temprana, a los 16 años, tuve una caída. Yo practicaba gimnasia rítmica a nivel profesional. Tuve una caída muy fuerte y me lastimé. Y a raíz de esta lesión que tuve que abandonar cualquier deporte, pero como me encanta el deporte, pues siempre buscaba qué más hacer, ¿no? Y tengo mucha habilidad para hacer ejercicio y empezaba a hacer ejercicio, pero al poco tiempo lo abandonaba, ¿no? Y desde los 16 años prácticamente me resigné a vivir con ese dolor, ¿no? O sea, yo nunca he tomado medicina para el dolor, un paracetamol, un desinflamante, no. O sea, me resigné a que me había caído, que me había lastimado y hasta cierto punto hice lo que mamá decía, ¿no? Fue la cruz que me La tocó cruz que te tocaba cargar. y entonces, ahí estaba, ¿no? Y pues hacía algunas cosas, hacía ejercicios, iba a terapia cuando ya el dolor ya era insoportable, del lugar de una pastilla, yo iba a terapia, me hacían mis sesiones, luego a veces dependiendo de cómo iba, a veces eran 1, 5 o hasta 10 sesiones, ¿no? Hasta que llegó un momento que mi mismo terapeuta me dijo, oye, ¿no has considerado hacer yoga? Deberías de meterte al yoga, ¿no? A mí siempre como que me empezó a llamar la atención desde años antes, pero primero traté de introducirme y una persona me dijo, pues que era muy difícil, que te tenías que hacer vegetariana, que tenías que hacer como así muy rígido, entonces dije, no, entonces no es para mí, porque a mí me gusta la carne, ¿no?
Y después ya cuando me dijo el terapeuta, dije, pues voy a probar, o sea, nada pierdo, ¿no? Y cuando llegué al yoga y empecé a probarlo y empecé a ver que con una sesión ese dolor que tenía empezaba a disminuir, Wow. al cabo de las semanas me hice consciente que había normalizado un dolor que no es normal. O sea, no es normal que nos duela ni la uña del pie. O sea, no te debe de doler nada. Y yo había normalizado el vivir con dolor. Y al normalizar, pues también vivía enojada, vivía con mi cara, porque pues oye, si algo te duele, pues no estás bien, ¿no? Y de alguna manera tu cuerpo lo manifiesta en tu carácter, en tu cara, a lo mejor en ser muy dura. O sea, yo era muy dura porque tenía que ser dura para aguantar ese dolor. Entonces, no nada más era dura del cuerpo para aguantar el dolor, sino en mi carácter era dura, porque tenía que estar soportando ese dolor, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que normalicé algo que no era normal. Y así te das cuenta que no nada más normalizas eso, que normalizas otras cosas, normalizas el que los demás te digan que tienes que hacer y lo haces, sin decir tú no. Y empiezas a ser consciente de muchas cosas que las estás normalizando sin ser normales, ¿no? Sin poner límites, sin decir, oye, me está doliendo, tengo que ir al médico, o me siento mal emocionalmente, tengo que a lo mejor buscar una ayuda profesional para que me ayude, porque el yoga no es de que te metes al yoga y te resuelve todos los problemas. O sea, el yoga junto con otras herramientas, ¿no? Un yoga y un terapeuta, un yoga y un psicólogo o un psiquiatra, y se complementa con otras especialidades, ¿no? Pero te hace consciente de que necesitas esa ayuda y de que eso que estás pasando no es bien, o sea, no está correcto, no es normal sentir eso, ya sea dolor físico o ese dolor emocional, ¿no? Por el que estás pasando. Te hace completamente consciente. Excelente. Y es que es maravilloso poder llegar a ese estado de conciencia donde dices, lo normal sería estar bien. Y una vez que empiezas a estar bien, no sé si te pasó, no, Nancy, pero luego cuando estamos en procesos terapéuticos también pasa de que empiezas a estar bien y ya no quieres regresar a estar mal. Y entonces es eso lo que te va llevando a hacer más cosas para estar mejor. Y ahorita tú decías, pues 5 minutos de yoga te van a dar beneficios. Pero luego, si empiezas a estar bien, pues buscas hacer más para estar mejor, ¿no? Sí, sí, o sea, puedes empezar con 5 minutos, ¿no? Y si no tienes la disciplina para ir introduciéndote, pero conforme tú bien lo has dicho, conforme te empiezas a sentir mejor, empiezas a decir, yo quiero más de esto que me da bienestar, ¿no? Y empiezas a anhelarlo y a quererlo y a ir por él, porque es bien padre sentirse bien, ¿no? Definitivo. O sea, el poder tener seguridad, autoconfianza. O sea, el yoga no nada más me quitó o me ha reducido considerablemente, yo creo, un 90% mis dolores. Ujú. Y eso que tengo hiperlordosis, tengo una vértebra fracturada, tengo desviación de cadera. Guau. Entonces tengo cosas que podría decirse que no pudiera caminar o no pudiera estar bien, ¿no? Y sin embargo, aquí estoy, ¿no? Y así como eso, pues también anímicamente, ¿no? Yo era una persona muy insegura, pero muy insegura. Mi autoestima estaba muy baja y el yoga me ha dado el poder ver en mí que tengo la capacidad para hacer las cosas que yo quiero, ¿no? Que en mí está la decisión de salir adelante y que si hago una cosa hoy pequeñita, me va a dar seguridad para hacer otra un poquito más grande y después otro poquito más, y eso te va dando seguridad, ¿no? Te va dando autoestima, te va dando cosas que son muy gratificantes para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, no nada más te ayuda en una parte, sino que también te ayuda con
otra, ¿no? En el aspecto de superación personal, ¿no? Excelente. Y qué padre, bueno, debo reconocerte aquí delante de quienes están viendo y de quienes nos siguen, esta parte de estar sí en la búsqueda de esta plenitud para ti, pero no quedarte solamente ahí, no, Nancy, sino compartirla con otras personas, decir, bueno, si a mí me está ayudando, si yo veo que algo me sirve, obviamente lo puedo compartir y lo quiero compartir porque, como tú lo decías, muchas veces normalizamos el estar en dolor y no tendríamos que aguantar ningún tipo de dolor. ¿No? Y en la creencia cultural está esa parte que yo creo que todas las que estamos aquí lo hemos escuchado de es tu cruz que te tocó cargar y aguanta, y si aguantas, quiere decir que eres fuerte definitivamente. Yo creo que hemos normalizado esa parte y estamos trabajando tú desde tu lugar y muchas personas desde otro en hacer consciente esta parte que no tenemos que vivir con dolor, de que no tenemos que vivir con sufrimiento, de que no es normal estar mal. La normalidad sería buscar estar bien y si llegas a estar bien, buscar estar mejor, ¿no? Pero bueno, cuéntanos entonces, ¿para quién sería la yoga? Y bueno, ¿quiénes nos podemos, porque es muy interesante el tema. La verdad es que yo lo he practicado, pero de manera amateur y les digo, luego, no tan constantemente. Y cuando yo empezaba decía, Dios, pues esto sí es fuerte, porque entonces sí haces esfuerzo y entonces sí, sí hay esa parte de la autoobservación, luego no estamos tan conscientes y estamos pensando en mil cosas menos en nosotras, y entonces el poder centrarte en movimientos que a lo mejor son simples, pero requieren de mucha atención, pues no sé si esto sea para todos o todas. Tú cuéntanos, tú dinos, tú eres la experta, ¿quiénes pueden practicar yoga y qué se necesita para hacerlo? Claro, mira, yoga puede practicarlo cualquier persona. La única limitante podría ser que tu doctor te indique que no lo puedes hacer. Pero fuera de eso, cualquiera lo puede practicar, o sea, lo puede practicar desde un niño hasta una persona de la tercera edad. Ok. Y de tal manera, esto surgió en India y la ONU ya declaró al 21 de, creo que es agosto, si no mal recuerdo, como Día Internacional de la Yoga por los beneficios que se han encontrado en las personas en general. El yoga te da un beneficio global en las personas, ¿no? Wow. Y, y ha estado fomentando el yoga en todas las personas, pero no nada más en India, que es donde se originó, sino que a nivel mundial, que se expanda este beneficio para las personas, ¿no? Entonces, en base a eso, hay estudios científicos donde comprueban cómo, por ejemplo, una persona que tiene dolores crónicos, hasta un 87% le pueden disminuir sus dolores, ¿no? Personas que tengan hipertensión, les baja 3.5 son qué, milímetros de mercurio, algo así que se mide la presión. Ok. Peso, por ejemplo, te baja 3.5 kilos en los 3 primeros meses si lo haces De constantemente, manera ¿no? constante. Práctica. Ajá. Por ejemplo, personas con depresión, con ansiedad, también les disminuye considerablemente, hay escalas y también les disminuye considerablemente estos síntomas, ¿no? O sea, te ayuda, por ejemplo, a tener una mejor digestión, te ayuda a poder dormir mejor, porque luego a veces eh, nos vamos a dormir, pero no descansamos. Entonces, para que Eso es tengas cierto. Sí. sueño completamente reparador, ¿no? Te ayuda a concentrarte, o sea, hay muchas cosas en las que ayuda el yoga y todo está comprobado científicamente. Y por tanto, ayuda a todas las edades nada más que no es lo mismo, a lo mejor algo que pueda hacer un niño, a algo que pueda hacer una persona adulta, ¿no? Ok. Cada quien se debe de ir esta observación, cada persona se va marcando su límite, ¿no? Hasta dónde me puedo flexionar, hasta dónde puedo hacer esta postura. Y ayuda, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, sufren mucho de caídas. Entonces, a ser más flexible para que al moverse no haya esta inestabilidad en su cuerpo, ¿no?
mejora mucho la salud física de las personas en general. Y lo único que necesitas para hacer es realmente mínimo. Ropa cómoda, Ok. un tapete que Toma sea nota. deslizable, o sea, que no te vayas a resbalar cuando te pares en él o vayas a moverte, y disposición. Es lo más importante. Ok. La disposición de aprender y hacer tu práctica. Pero si nos damos cuenta, pues son cosas muy sencillas y lo puedes ir a hacer a algún lugar o bien hacerlo en tu casa, ¿no? Entonces, no se necesita mucho para practicar yoga. Excelente. Yo creo que de estas tres que dijiste, la más difícil pudiera ser la disposición, ¿o no? Entonces, si tú nos estás viendo y te está interesando, bueno, entonces hay que trabajar en esa disposición porque realmente es lo que mayor se puede dificultar, yo pensaría, para comenzar a hacer algo bueno para nuestra vida, ¿no? Esa disposición. Ya lo de la ropa cómoda como quiera, lo consigues y bueno, el tapete que no se derrape para que sea de manera cuidadosa. Entonces, todas las personas podemos hacer yoga, solo nos falta disposición, ¿no, Nancy? Ojalá y trabajemos en eso para llegar contigo, para que nos orientes, para que nos dirijas en esta práctica, que la verdad, luego buscamos muchísimas cosas que nos puedan ayudar y a veces son cosas como que pues las vemos como muy lejos o no a nuestro alcance o están limitadas, solo nos ofrecen una cosa, entonces el yoga es como maravilloso porque como tú lo dijiste, vas a trabajar de manera integral, Global. Sí, global, integral. global en ti. Genial. Y entonces, eh, pues, ¿qué más? No sé qué les quisieras decir a quienes ya están dispuestos a empezar, cómo empezarían contigo, cómo sería. Y bueno, ¿qué les dirías a quienes todavía nos están animando, que dicen, ay, sí, sí quisiera, y la verdad siempre he querido, o ya inicié, pero luego no fui constante? ¿Qué les dirías, no, Nancy, a estas personas que todavía no toman la decisión para empezar? Claro que sí, mira, les diría que está realmente en tus manos poder tener la vida plena que sueñas, ¿no? Y el yoga te va a ayudar. Entonces, yo te invitaría a que buscaras una ayuda profesional, nada más que una persona que esté certificada para que no te vayas a lastimar y sepa guiarte correctamente. Y puedes practicar yoga desde tu casa, ¿no? O sea, del lugar de estarnos quejando, porque luego solemos mucho nada más quejarnos y no actuar, ¿Qué pasa? empecemos a actuar para cambiar esa vida que no queremos, para cambiar esa situación, ese dolor que ya estamos hartos, para cambiar ese estrés, esa depresión, el que no descanses, o sea, lo que tú digas esto me falta para ser pleno, puedes empezar a ser pleno desde hoy si tú lo decides, porque la herramienta la tienes tú y está en tus manos. El tomar acción para hacer algo y no resignarse y no quejarse, que eso no nos ayuda en nada. O sea, ¿vas a vivir o vas a sobrevivir? Wow, Y si vas a vivir, es vivir en plenitud, porque nada más tenemos una vida, nada más tenemos un instante. El pasado ya se quedó atrás y ahí nada más podemos obtener experiencias. El futuro es una hoja blanco que algún día escribiremos, si llega ese día. Y si no, lo único que tenemos es hoy. ¿Qué estoy haciendo para estar bien hoy? ¿Qué quiero hacer hoy para sentirme mejor? Y yo te invito a que te introduzcas al yoga porque el yoga te va a dar las herramientas para que puedas empezar a transformar tu vida y que sea mejor desde hoy. No esperarte mañana, ni esperarte cuando tengas el coche, o cuando tengas ese empleo, o cuando te cases, y después cuando lleguen los hijos, y después cuando tenga el mejor trabajo, y después cuando me jubile, y después cuando acordaste, ya se te fue la vida y no fuiste pleno. Empieza desde hoy a tomar decisión de tu vida y a actuar en tu vida. Y el yoga va a ser la herramienta que te pueda ayudar a llegar a ese estado desde hoy. Entonces yo les invito, me pueden seguir en mis redes sociales Adelante, adelante. ¿Cómo te encuentran? para que sean, si no tienes ninguna experiencia, te voy a guiar desde cero
paso a paso para que tu práctica sea segura, sepas las bases del yoga, sepas qué cosas son las que debes de cuidar, en qué es donde debes de prestar atención, porque yo cuando empecé yoga primero con videos de YouTube, ¿no? Hay muchos videos de YouTube gratis. Y yo empecé a hacer yoga. No, hombre, me salió peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Acabé en terapia, 10 terapias porque me lesioné, porque no sabía esos puntos que debes de cuidar en tu práctica, ¿no? Entonces, si no estás con una persona que te vaya guiando, nada más el ver video te puede salir contraproducente porque no, tú ves y dices, ay, se trata de subir la pierna, ay, sí, y tratas de jalarte, ¿no? La pierna. Y realmente ese no es el yoga es esa observación, pero esa parte nada más te la va a decir la persona que sepa realmente guiarte desde un inicio. La mayoría de los videos que están es para gente que ya sabe hacer yoga, no es para gente que no sabe. La gente que no sabe no va a saber hacerlo, va a tratar de imitar a la persona que está viendo y en ese imitarlo se puede lesionar. Entonces, yo te invito a que busques una persona que te lleve paso a paso a introducirte al yoga, para que sepas realmente cómo hacer yoga y sepas esas bases. Ya, tú haces todo este acompañamiento, ¿no, Nancy? Desde Yo tu hago todo ejercicio. este acompañamiento porque a mí me pasó eso. O sea, yo padecí eso y no nada más fue una vez, fue 2 veces que me lastimé. Y en base a eso, no es que debería de haber algo que te guiara y que te explicara esto sí, esto cuídalo, haz esto para proteger. Entonces, en base a mi experiencia fue como decidí crear algo que te guíe paso a paso, que te diga cómo hacerlo y no que después ya estés lesionada y que hay personas que yo he escuchado que dicen, no, con el yoga me lastimé. No, el yoga no lastima. Lo que lastima es que no supiste aplicar el yoga correctamente. Ya, Entonces, entonces esa es la importancia. qué importante poder contar con este acompañamiento que te vaya cuidando, que te vaya corrigiendo, que te vaya recomendando lo que es bueno, lo que no es bueno, desde tu propio proceso para que Claro. vayas haciendo dentro del yoga. Y entonces cuéntanos cómo te podemos encontrar, dónde te podemos encontrar si queremos este acompañamiento de ti, si queremos empezar, si alguien que nos está viendo quiere, se conecta contigo y dice, no, sí, yo con ella me late, quiero contactar a Nancy. ¿Dónde te encontramos, Nancy? Claro que sí, mira, déjame checar porque en Facebook estoy como Nonalab, Vivir en Plenitud. Y en Instagram estoy como Nonalab Plenitud. Plenitud. ¿Es Nonalab con P al Nonalab, final? Nona, y luego L-A-P. P. Nona, Lab. Nonalab Plenitud en Instagram y en Facebook Nonalab Vivir en Plenitud. Excelente, pues si te está interesando, búscala en Facebook, búscala en Instagram y bueno, permítete acompañar de manera segura y empieza a trabajar por tu plenitud, ¿no? Esa que tanto has buscado. No, Nancy, pues qué gusto haberte tenido aquí. La verdad es que el tema es súper interesante y puede ser súper amplio, pero bueno, hoy les presentamos a Nancy y es ella la experta en yoga. Búscala. Si estás pensando en hacer un ejercicio de manera protegida y que sea de esta forma integral, pues esta es una excelente opción. Muchísimas gracias, Nancy, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias Esmeralda por haberme invitado y permitir mostrar esto a la gente. Como bien dices, una vez que lo empiezas a vivir y a beneficiarte de él, deseas que más gente también se beneficie de esta maravillosa disciplina, ¿no? O sea, ¿por qué nada más la voy a limitar a mí, ¿no? Cuando la puedo abrir a más gente. Yo me certifiqué para mí, porque yo pensaba en solucionar mi problema de más de 30, casi 40 años con él, ¿no? Pero cuando ya lo tuve en mis manos y ya empecé a ver los beneficios, dije, ¿por qué no compartir con las demás personas? ¿Por qué no ayudarle a otros a que también logren estar mejor? Entonces los Definitivo. invito a poder disfrutar esos beneficios del yoga.
Pues aquí está el testimonio vivo y toda la capacitación y la certificación que ella tiene puesta al servicio primero en ella ya vio que sí funciona y entonces lo está poniendo para ti. Así es como luego muchas emprendedoras nos vamos haciendo emprendedoras en el camino, ¿no? Porque estamos buscando compartir con los demás eso que ya ha funcionado en nosotras y que no se quede en un beneficio propio, sino que sea un beneficio que se vaya expandiendo. Qué maravilloso, muchas felicidades, nuevamente muchas gracias por estar aquí compartiendo en Mujeres Determinadas, conversaciones extraordinarias. Un gusto tenerte aquí, un gusto tenerles a ustedes que nos siguen y ya sabes, si quieres formar parte de esta comunidad, si tú también estás haciendo algo que quieras compartir y poner al servicio de los demás, escanea el código QR que viene al final o síguenos en nuestras redes, mándanos un mensajito y con gusto te decimos cómo estar aquí también y cómo puedes compartir eso que de corazón quieres hacer para los demás. Muchísimas gracias. Recuerden, esta es una producción de Busolar Consultores. Nos vemos la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias Gracias. nuevamente, ¿no, Gracias. Nancy? Hasta luego.